de lo clásico a lo contemporáneo. Nuestro recorrido histórico de la epistemología del trabajo social inicia en los paradigmas clásicos hasta los enfoques contemporáneos. En esta cartografía de saberes del trabajo social contemporáneo participamos Azucena Lucinque González y quien les habla, Adriana Marcela Nova González. Nuestro recorrido inicia en el siglo XIX con el paradigma asistencialista centrado en la caridad por medio de instituciones religiosas y privadas, enmarcadas en una lógica asistencialista, la cual restringía la percepción del trabajo social como disciplina profesional. Avanzamos a finales del siglo XIX. Surge el paradigma clínico de casos impulsado por Mary Rickman, enfocándose en la evaluación psicosocial del individuo. En este paradigma clínico de casos, Mary Rickman impulsó el trabajo social como una profesión, la práctica del trabajo social, sistematizando el trabajo social por medio de métodos científicos y por medio de técnicas precisas, pero llevando al olvido las causas estructurales de los problemas sociales. En el siglo XX se desarrolla el paradigma organizacional y comunitario que promueve el cambio social a través de la acción colectiva. Este dirige su enfoque hacia la atención de las comunidades o grupos, impactando en 3 dimensiones. Un enfoque holístico que fomentaba la cohesión y el desarrollo social y comunitario. Usaba metodologías participativas, empoderando a las comunidades. Y impactó también en las políticas públicas, promoviendo la justicia social y la equidad. Continuamos en los años 70, en los años 60 y 70. Aparece el paradigma crítico de reconceptualización. Cuestiona los enfoques tradicionales y las relaciones de poder desde desigualdad social. Introduce un concepto de derechos humanos y de diversidad. Lo podemos ver desde la transformación epistemológica, donde se prioriza la lucha contra la exclusión y la injusticia estructural. También en el empoderamiento, se fomenta el empoderamiento y la conciencia crítica. Y desde el trabajo social se promueve un enfoque ético que busca la justicia social y la equidad. Bueno, en resumen, los paradigmas clásicos consolidaron la disciplina y ampliaron el campo de acción del trabajo social, y la reconceptualización incorporó la justicia social y la participación comunitaria. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI llegan las teorías contemporáneas. La teoría sociocrítica de colonialidad y enfoque de derechos. La teoría sociocrítica analiza las dinámicas de poder y su influencia en la sociedad, identificando cómo influyen en la exclusión y la desigualdad social. Considera el trabajo social como una disciplina política que debe defender los derechos humanos y la justicia social. Promueve la participación activa y la conciencia crítica de los individuos y comunidades, empoderándolos por medio de la educación. El principal representante del paradigma sociocrítico fue Niklas Luhmann, un sociólogo alemán conocido por su teoría general de los sistemas. Tuvo influencia de una teoría general de los sistemas de un biólogo que planteó el estudio de los sistemas como un todo. Planteó que el estudio de los sistemas como un todo comparándolo con el cuerpo humano, donde decía que ese todo tenía una interacción, una influencia con los otros sistemas. Es decir, lo que él planteaba es que la unidad, la célula, a partir de la célula se formaban los tejidos, y a partir de los tejidos los sistemas, como el sistema respiratorio, y a partir de eso los seres vivos. Y así, en esa complejidad, tenían interconectados y dependían los unos de los otros, y en esa interconexión tenían esa afectación los unos con los otros. Asimismo, en esa teoría de los sistemas, vemos la aplicación que dieron otros autores en cuanto a la familia. Decían que lo llevaron a la sociedad. Partiendo de la biología, ese mismo ejemplo lo tomaron hacia la sociedad, esa misma teoría, donde decían que la familia era la unidad. En esa unidad tenía una interacción dentro de la misma familia y asimismo con la comunidad y la sociedad. También tenemos los aportes de Niklas Luhmann, su antecesor, Tal Parsons. Él tenía un sistema diferente, él hablaba del sistema de la ágil, donde hablaba de la adaptación, las metas, la integración y la latencia. La unidad para él, la unidad del sistema, eran los individuos. En cambio, para Luhmann, él decía que la unidad de sistemas era la comunicación. Y introdujo la unidad básica de la comunidad, a diferencia de los seres vivos y de los organismos, era la comunicación. Esa comunicación les permitía sobrevivir y les permitía, por medio del código lingüístico, intercambiar y asimismo evolucionar. Dentro de ese autopoiesis decía que los sistemas sociales son entornos que se van autogenerando y manteniendo a través de la comunicación continua dentro de sus propios límites, y hablaba de una parte social, psicológica y orgánica. La característica diferencial es la autopoiesis, la autogeneración se mantiene a sí mismo. Un ejemplo es el sistema educativo, que se define por las comunicaciones dentro del sistema, las clases, las evaluaciones, las reglas, la interacción, los profesores. Ese sistema se reproduce a sí mismo y se alimenta y se transforma. El enfoque de la decolonialidad en el trabajo social. Representa un enfoque que busca desafiar las narrativas hegemónicas y valorar los saberes ancestrales de los grupos marginados. Su máximo representante es Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, marxista y teórico político reconocido por su crítica al eurocentrismo y su conceptualización de la colonialidad del poder. Entendiendo el colonialismo como un sistema político, social y económico, donde el Estado
establece su poder sobre territorios por fuera de sus fronteras. Tenemos la colonialidad del poder, que surge a partir de la conquista de América, donde se instaura el colonialismo con la constitución del capitalismo como sistema de dominación y explotación, donde los nobles se encargan de la administración pública, los blancos y mestizos de la comercialización y servicios, los indígenas de la servidumbre y los negros de la esclavitud. La colonialidad es el patrón de dominación que se perpetúa desde la conquista, ligado a la racialización, jerarquización y jerarquización del conocimiento. Jerarquización del conocimiento que se establece a partir del eurocentrismo. El eurocentrismo, entonces, es la tendencia a considerar a Europa como el centro protagonista de la historia y la civilización humana, conformada por 3 elementos: el imaginario social, la memoria histórica y las perspectivas del conocimiento. Entonces, es una evolución histórica lineal y unidireccional, donde la producción del conocimiento se legitima y se reproduce por medio de instituciones como la familia, el Estado y la religión. Las consecuencias de la colonialidad, entonces, son que los pueblos colonializados fueron despojados de sus identidades históricas, adquiriendo una nueva identidad racial, colonial y negativa, despojados de su lugar en la historia y de la producción cultural de la humanidad. Las razas eran consideradas inferiores y, por lo tanto, producían culturas inferiores. Lo europeo era considerado como inferior y primitivo. En el siglo XIX se inicia un proceso de descolonización, pero no de descolonialidad, es decir, la colonialidad y sus efectos fundamentales siguen operando en lo interno de los distintos países, produciendo diferentes estructuraciones sociales que se articulan bajo la diferencia colonial y el control del trabajo por medio del capitalismo. Estos paradigmas contemporáneos sociocrítico, de colonialidad y el enfoque de derechos actualmente consolidan los 3 pilares del trabajo social. Así, crítica social. El paradigma sociocrítico forja el pilar de la crítica social. Permite identificar las interacciones de diferentes factores que influyen en la vida de las personas y promueve intervenciones más efectivas y significativas. El paradigma del decolonialismo trasciende en el pilar de la pluralidad cultural. La diversidad del trabajo social integra distintas perspectivas, lo que enriquece la intervención y promueve enfoques inclusivos. La construcción de la confianza. Estos paradigmas contemporáneos El paradigma del enfoque de derechos promueve el reconocimiento de los derechos, implicando un enfoque proactivo que garantiza la dignidad y la igualdad de las personas. Evolución del trabajo social, un compromiso con la justicia social. Esta evolución del asistencialismo hacia las prácticas críticas ha llevado al trabajo social a posicionarse como una disciplina comprometida con el entramado de la sociedad, enfrentando las diferencias y promoviendo los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.